Felicitaciones, ahora es el dueño de uno de los sistemas de filtración para el hogar más avanzados, el AquaCheck Nano de RenoWare. Usted recibió 3 cajas. En una se encuentra el grifo con todas sus piezas, incluyendo el cuerpo del grifo y la empacadura de goma, la arandela de seguridad y la tuerca de bronce, el rociador, la placa base, la manguera extraíble y el cable de datos, una bolsa con el contrapeso y el anillo de cierre, otra bolsa con 2 tornillos de fijación, 2 tuercas mariposa y la placa de fondo. Y por último, una bolsa con el conector externo de bronce y el conector interno de plástico. La segunda caja contiene las piezas de instalación, incluyendo el adaptador de flujo invertido, la caja de entrada con las mangueras, el cartucho del prefiltro con alojamiento reusable y un elemento desechable EM, la base del filtro, el puerto de cable de datos y 2 elementos desechables EM adicionales. La tercera caja contiene el cartucho del filtro principal. Si falta alguno de estos artículos, comuníquese con el servicio al cliente de RenoWare antes de hacer la instalación. Lea todas las instrucciones y vea este video completo antes de comenzar la instalación. Es recomendable llamar a un profesional si no está seguro de cómo instalar este producto. Podría necesitar las siguientes herramientas para hacer la instalación: cinta de teflón o cinta selladora de roscas, destornillador punta plana, alicates, llave ajustable, linterna y paño. Es posible que la instalación requiera nuevas líneas de suministro y/o llaves de cierre o herramientas adicionales. Para mostrarle cómo instalar su AquaCheck Nano, utilizaremos este modelo similar a la instalación del grifo estándar. Primero, cierre la llave de paso del agua, que debe estar ubicada debajo de su fregadero o cerca del medidor de agua. Si va a reemplazar un grifo, retírelo y limpie bien la superficie del fregadero. Si tiene un fregadero de 3 orificios, instale la placa base. Coloque los tornillos de fijación en los orificios de la placa base. Coloque la placa inferior de plástico sobre el orificio central del fregadero, con los bordes redondeados hacia arriba. Coloque un poco de masilla de plomero alrededor del borde inferior interno de la placa base. Instale la placa base sobre los 3 orificios del fregadero. Apriete manualmente las tuercas mariposa desde la parte inferior del fregadero, sin apretarlas demasiado. Quite el exceso de masilla alrededor del borde externo de la placa base. Ahora puede instalar el grifo. Quizás necesite la ayuda de otra persona. Primero, inserte los tubos de suministro, la manguera y el cable de datos a través del orificio central de la placa base de haberla instalado o del fregadero. Sin quitar la bolsa plástica protectora, hale la manguera extraíble hasta que su extremo esté por encima de los tubos de suministro de esta forma. Esto facilitará la instalación de las arandelas y la contratuerca. Desde la parte inferior del fregadero, pase la empacadura de goma grande, la arandela de seguridad y la tuerca de bronce sobre los tubos de suministro, la manguera y el cable de datos. Enrosque ligeramente al vástago del grifo. Evite cortar el cable de datos, ya que esto desactivará las luces indicadoras. Antes de ajustar cualquier pieza, asegúrese de que el cuerpo del grifo esté alineado al frente de manera que RenoWare esté centrado y el grifo y la manilla se muevan en ambos sentidos. Una vez alineado, pídale a otra persona que sostenga el grifo firmemente mientras usted instala el grifo en el fregadero. No ajuste el grifo luego de instalarlo en el fregadero, ya que puede cortar el cable de datos. Enrosque el conector a la manguera y apriételo. Ahora, separe cuidadosamente las salidas de agua caliente y fría, aproximadamente 7 centímetros o 3 pulgadas. Conecte las líneas de suministro de agua a las entradas de la llave de agua. Ahora trabajaremos con la base. Para facilitar el trabajo, desconectamos la caja de entrada y sacamos el prefiltro girándolo en sentido antihorario. Primero, retiramos la tapa del compartimiento e instalamos 2 baterías nuevas, no incluidas. No se deben utilizar baterías que hayan sido usadas anteriormente en otro aparato, ni baterías que puedan haber permanecido mucho tiempo guardadas. La fecha de vencimiento no debe ser mayor a 1 año contado a partir de la fecha de instalación. Conectamos el cable de datos en el puerto del cable de datos que se encuentra en la parte inferior de la base. Si la instalación se hizo correctamente, las luces activarán una secuencia de prueba.
Si no se encienden todas las luces, es posible que se haya dañado un cable durante la instalación. Si esto ocurre, comuníquese con el servicio de cliente de Reanaware. Finalmente, realizamos los 2 últimos pasos correspondientes a la instalación de plomería. Primero, inserte la línea de salida de agua mixta en el conector. Luego, introduzca la línea de entrada del filtro por el otro extremo del conector. Por último, introduzca la línea de salida del filtro, el tubo de la base, en el conector de la manguera extraíble. No utilice cinta de teflón para hacer estas conexiones. ¿Verdad que fue muy fácil? Ahora podemos instalar los cartuchos del filtro. Primero, elimine el envoltorio de plástico del cartucho del filtro principal. Para instalarlo, insértelo en la placa de seguridad y gírelo en sentido horario para que calce bien. Hacemos lo mismo con el prefiltro y lo instalamos en la parte superior del cartucho del filtro principal. Inserte la caja de entrada encima del cartucho del prefiltro, de la misma forma en que se conectan los cartuchos. Gire la caja de entrada aproximadamente 1/8 en sentido horario y asegúrese de que las mangueras no tengan dobleces. Abra la llave de paso de agua y compruebe que no haya fugas encima o debajo del fregadero. Como no hay fugas, ahora se debe limpiar el sistema para eliminar partículas pequeñas de carbono y exceso de aire. Retire la bolsa plástica del extremo de la manguera. Levante la palanca del grifo por completo y deje correr agua por 2 minutos. Repita el proceso para agua caliente y fría. Esto limpiará el sistema y nos ayudará con el próximo paso, la carga de los cartuchos. Para mejorar el flujo y reducir el goteo de agua después de cerrar la llave, se debe cargar el sistema. De esta forma se libera el aire atrapado en él. Como ya se hizo correr el agua por el sistema durante 2 minutos, el medio filtrante está saturado. Para reducir goteos, retire el cartucho del prefiltro con cuidado. Vierta agua por el orificio superior del cartucho del filtro principal. Vuelva a instalar el prefiltro y vierta nuevamente agua por el orificio superior hasta llenarlo. Abra y cierre la llave de agua para ver cómo se reduce el goteo después de cargar los cartuchos. Este proceso se debe realizar cada vez que retire uno de los cartuchos o ambos, ya que entrará aire en el sistema y deberá purgarlo. Ya puede conectar el rociador. Evite que la manguera extraíble se retraiga al brazo del grifo, ya que puede ser difícil sacarla. Conecte el rociador a la manguera extraíble en sentido horario y apriete manualmente. No lo apriete demasiado. Mida la manguera con respecto al tamaño de su fregadero. Utilice el anillo de cierre para juntar el contrapeso a la parte inferior de la manguera. Esto permitirá que la manguera se retraiga al brazo del grifo. No cruce la manguera extraíble con los tubos de suministro de entrada para evitar que la manguera extraíble se atasque u obstruya. Su AquaCheck Nano UCU le permite disfrutar de agua filtrada y fresca en el fregadero de su cocina. Para activarlo, solo abra el grifo y controle el flujo y la temperatura del agua con la manilla del grifo. El conveniente rociador con manguera extraíble surte agua tipo lluvia o chorro. Es muy fácil de usar. Para cambiar de chorro normal a tipo lluvia, presione el botón negro ubicado en la parte posterior de la manilla del rociador. Para mayor comodidad, puede extraer el rociador completamente para llegar a todo el fregadero. La luz azul que indica filtración titilará cuando el filtro esté funcionando correctamente. Limpie la parte exterior de su grifo, los cartuchos del filtro y la base con un trapo o esponja limpio y húmedo y jabón neutro no abrasivo. No use detergente lavaplatos. Y muy importante, no sumerja ni asiente la unidad en agua. La humedad excesiva en el interior de la unidad dañará y anulará la garantía. El AquaCheck Nano viene con un medidor de flujo que indica cuándo reemplazar el cartucho del filtro principal, para garantizar que el agua siempre esté filtrada. Para conservar adecuadamente el prefiltro, debe lavarlo con flujo invertido a presión y limpiarlo cuando se reduzca significativamente el flujo. Por lo general, esto solo funciona un máximo de 3 veces.
Deberá reemplazar el elemento desechable cuando el lavado con flujo invertido a presión no mejore el flujo de agua o después de la tercera vez que lo haga, lo que ocurra primero. Tenga presente dos cosas. Primero, el lavado con flujo invertido a presión debe hacerse con la ayuda de otra persona. Y segundo, nunca lave con flujo invertido a presión el cartucho del filtro principal. Si lo hace, contaminará la estructura interna y contribuirá a la reproducción de contaminantes biológicos, haciendo que el cartucho del filtro principal pierda su efectividad y deje de filtrar agua. Empecemos el lavado con flujo invertido a presión. Primero, debemos de asegurarnos de que la llave del agua esté cerrada. Retiramos el adaptador del flujo invertido de la caja de entrada. Desconectamos la caja de entrada del cartucho del prefiltro girándolo en sentido antihorario hasta que se afloje. Retiramos el cartucho del prefiltro del filtro principal. Lo volteamos y colocamos el adaptador del flujo invertido sobre la boquilla de la salida del prefiltro. Insertamos la boquilla de salida de la caja de entrada en el extremo contrario del adaptador del flujo invertido y ejercemos presión sobre él. Sostenemos el prefiltro invertido sobre el fregadero. Pedimos a otra persona que abra la llave del agua. Cuando se abre el agua, habrá un poco de contrapresión que tratará de sacar la caja de entrada del adaptador del flujo invertido, por lo que deberá mantener juntas todas las piezas, ejerciendo presión sobre ellas para evitar que se separen. Dejamos correr agua por 5 minutos, sacudimos el cartucho y le damos golpecitos contra el fregadero hasta que el flujo haya aumentado. Asegúrese de usar guantes de protección cuando manipulen los componentes de los cartuchos. Ahora retiramos el elemento desechable para limpiarlo. Abrimos el alojamiento girándolo en sentido antihorario. Si está muy apretado, podemos usar un destornillador como palanca. Sostenemos la base del alojamiento con ambas manos y empujamos la parte superior del elemento desechable hacia arriba con los pulgares. Lavamos el alojamiento reusable y enjuagamos el elemento desechable con agua. Podemos usar los dedos. Y lo secamos. No use jabón ni objetos punzantes ya que podría dañar el elemento filtrante. Insertamos el elemento desechable con la boquilla de salida hacia abajo y la parte plana hacia arriba. Cerramos el alojamiento, girando la parte superior en sentido horario hasta que las flechas marcadas en él estén alineadas. Lo reinstalamos y cargamos como le mostré antes. Se debe recordar que el lavado con flujo invertido a presión y el enjuague mejorarán el flujo, pero no harán que el cartucho del prefiltro quede como nuevo. El flujo mejorará cada vez menos. El AquaCheck Nano incluye un medidor de flujo visual en la base del grifo. Cuando se deja correr agua por el filtro, las luces titilan para indicar. Filtering, filtrar. La luz azul indica que la unidad funciona correctamente. Reorder, ordenar. La luz amarilla indica que le quedan aproximadamente 1.800 litros o 500 galones de vida útil al cartucho principal. Comuníquese con su representante Rhinaware o con el centro de servicio Rhinaware para ordenar repuestos. La luz azul, filtering, también indica que su filtro está funcionando. Replace, reemplazar. La luz roja indica que la vida efectiva del cartucho principal ha expirado. La luz azul, filtering, no se encenderá. El prefiltro y el filtro principal no se reemplazan necesariamente al mismo tiempo, y las luces LED solo indican el estado del cartucho del filtro principal. Reemplácelo cuando titile la luz roja del medidor del flujo. También será el momento de reemplazar las baterías. Asegúrese de usar guantes de protección cuando manipulen los componentes de los cartuchos. Ya ordenamos el repuesto y lo vamos a cambiar. Quite el alojamiento y retire el medio filtrante. Recuerde que para abrir el alojamiento puede usar un destornillador como palanca. Lave bien el alojamiento, inserte el medio filtrante nuevo y coloque nuevamente el alojamiento. Ahora debemos reiniciar el medidor del flujo. Con la punta de un lápiz o bolígrafo, presionamos el botón rojo en la inferior de la base durante 5 segundos y esperamos que las luces indicadoras se enciendan en secuencia. Instale los cartuchos y corra agua por 2 minutos para eliminar partículas de carbono y exceso de aire. Cargue ambos cartuchos y vuelva a insertarlos. Rhinaware le ofrece excelentes opciones para ayudarle a sacar el mayor provecho a su AquaCheck Nano.
Para maximizar la vida de los cartuchos del filtro del AquaCheck Nano UCU, quizás desee usar agua no filtrada para lavar los platos, limpiar la casa o regar las plantas, etc. Las dos opciones de bypass circunvalan el filtro del AquaCheck Nano y suministran agua sin filtrar a su fregadero. En áreas en las que la acumulación de sedimentos en el agua es muy alta, el cartucho del prefiltro puede obstruirse más rápido de lo esperado. El filtro externo etapa 0 ayuda a prevenir esto, ya que atrapa las partículas más grandes. Se puede lavar con flujo invertido a presión y reemplazar fácilmente para que su sistema AquaCheck Nano filtre las partículas más pequeñas para lo que fue diseñado, y espaciar más los lavados con flujo invertido a presión y reemplazo de los cartuchos. Comuníquese con su representante independiente Rhinaware para recibir más información. Por último, pero no menos importante, puede colocar todo el filtro debajo del fregadero sobre un soporte instalado en la pared para separarlo del piso del gabinete del fregadero. Ahora revisemos algunos problemas que pueden surgir cuando use el AquaCheck Nano UCU y las posibles soluciones. Si no sale agua por el grifo, verifique que la válvula de suministro de agua esté completamente abierta. Remueva el rociador y asegúrese que el regulador de flujo se encuentre en la posición correcta y no esté bloqueado por residuos. Asegúrese de que el tubo esté holgado y recto sin hendiduras. Revise que el cartucho del prefiltro no esté tapado, lávelo y vuelva a insertarlo. Si sale agua entre los cartuchos del filtro, en la caja de entrada del filtro o en la base del filtro, separe los cartuchos donde exista la fuga de agua. Los cartuchos y la entrada de filtro deberían tener dos juntas tóricas en el orificio de salida, que se encuentra en la parte inferior del cartucho. Compruebe que las juntas tóricas estén en su lugar, bien colocadas en las ranuras correspondientes. Si sigue saliendo agua por el grifo durante más de 15 segundos después de cerrar la llave, hay aire atrapado en el filtro que provoca la salida del agua. Para eliminar el aire retenido, cargue los cartuchos, llenándolos con agua hasta que vea salir el agua a través de los orificios superiores. Si el medidor de flujo electrónico deja de funcionar, 1. Nos aseguramos que el cable de datos está bien conectado al puerto de datos. 2. Retiramos las baterías usadas, esperamos 20 segundos y colocamos 2 baterías AA nuevas de buena calidad. ¡Felicitaciones! Ahora es el dueño de uno de los sistemas de filtración para el hogar más avanzados, el AquaCheck Nano de Rhinaware.